Ahí está, ¿verdad? Ahí se ve, sí. Déjenme ampliarlo. Ahí se ve creo bastante bien, ¿verdad? A ver, ustedes me dicen. Sí, Lupita. Sí. Ok. Bueno. Entonces, vamos a ir viendo. Obviamente nos vamos a dedicar, vamos a ver primero ahorita lo referente a muslos y luego vemos piernas. Acuérdense, es muslo y pierna abajo de la rodilla. Aquí muchas veces hay confusión, las personas piensan que la pierna es esta, cuando realmente no, la parte de arriba es muslo. La pierna siempre va a ser el tramo que está entre la rodilla y el pie, ¿ok? Entonces vamos a enfocarnos primero a los músculos del muslo en su parte anterior, ¿ok? Entonces, lo que vamos a ver primero, para empezarlos a definir, obviamente nos vamos a centrar en los músculos más superficiales. Acuérdense que realmente nosotros no estudiamos los músculos internos porque realmente sobre ellos casi no trabajamos, pero lo importante es reconocer los superficiales. Entonces, el principal, digamos que el que le da prácticamente la estructura al muslo, la que hace que nos veamos piernuditas o no, ¿verdad? Viene siendo prácticamente este de en medio, que es el que se conoce como recto anterior. Ajá. Músculo recto anterior. Obviamente recto y anterior porque es el que queda exactamente enfrente. ¿Ok? De esa manera lo podemos empezar a ubicar. Luego, tenemos en esta parte por dentro de la rodilla, digamos, y un poquito más hacia arriba, desde luego, tenemos en la parte lateral interna, tenemos lo que se conoce como los bastos o basto interno de cada lado, ¿ok? Basto interno, este músculo. Luego tenemos otro que es muy fácil de reconocer y creo que no viene el nombre aquí. Ah, caray, espérenme tantito. Es el que atraviesa prácticamente, que es el sartorio, pero no lo veo. Bueno, no veo no viene el nombre, ¿verdad? No, no viene el nombre. Igual viene más no creo que venga arriba porque no se ven las flechas. Bueno, que atraviesa aquí, se los voy a buscar en una imagen y se los voy a pasar por acá para que lo tengan bien definido. Este viene prácticamente, digamos que de la parte inguinal externa y atraviesa en diagonal todo el muslo. Déjenme pasárselos por aquí, esperen un momentito. Ok, se conoce como sartorio. Ah, miren, aquí se ve perfecto. Sartorio, con R. Déjenme se los paso, un momentito. Aquí lo vamos a ver perfecto. Sí, porque viene casi del extremo exterior, casi, no completamente, pero casi del extremo exterior hacia la parte interior por la parte interna de la rodilla. A ver, va para allá. Me dicen cuando ya lo hayan recibido, por favor. Ahí donde está. A ver, me dicen, chicas, si ya lo recibieron, por favor. Ya, Lupita. ¿Ya lo vieron? Es exactamente pero casualmente aquí no viene mencionado. Es este que viene aquí, es más delgadito y viene atravesando casi de extremo a extremo, ¿se fijan? Por todo lo largo del muslo. Ajá. Bien.
Otros, bueno, luego tenemos los otros vastos, el vasto externo, que así como este es vasto interno, acá por fuera tenemos vasto externo, ¿ok? Vasto interno, vasto externo. Uh-huh. Y arriba tenemos los aductores, aductor menor y aductor mayor. Tenemos dos tipos de términos, ¿eh? Uno que es aductor con D y el otro que es abductor con B de bueno y luego D. En ambos casos significan cosas diferentes. ¿Quién se acuerda qué significaban? Porque de hecho ya lo habíamos visto, ¿eh? Uno es aductor y el otro es abductor. ¿Quién recuerda, chicas? El aductor, yo me acuerdo que es el que te ayuda a efectuar el movimiento de algún músculo, pero el abductor no recuerdo. Ajá, los dos nos ayudan a hacer los movimientos. Por ejemplo, cuando estamos sentadas, ¿sí? Con las rodillas flexionadas. Los aductores son los que nos van a ayudar a cerrar las piernas hacia el centro, ¿ok? Y los abductores son los que nos van a ayudar a abrirlas, ¿ok? Esa es la gran diferencia. De hecho, cuando vimos, déjenme acordar qué tema fue, donde ahí vienen las imágenes. Déjenme ver si les encuentro aquí una imagen rápido para que la tengan presente. Exacto, miren, aquí tenemos, ajá. Creo que esta nos permite verlo bastante bien. Me dicen si se alcanza a apreciar aquí. Ahí les va otra imagen, un momentito. Creo que no la descargo, esperen. No sé si tengo también lenta mi internet. Espérenme. Oh, ¿por qué no me lo da? No. Un momentito, chicas. Lo estoy jalando de aquí, pero no me lo quiere. Okay. Le voy a tener que sacar captura de pantalla. A ver, ahí va. A ver, va para allá. Me dicen cuando ya lo hayan recibido. A ver, ahí hay una imagen. Vean, una palabra es aductor con D nada más y la otra es abductor, o sea, con B labial y D. Aquí en la imagen que les envié, primero se ven los abductores con BD. Ahí nos está diciendo que van a ser los músculos que nos ayudan a abrir, a abrir del centro hacia afuera, es decir, los que están acá son los que hacen, ahí de hecho se ven unos cuadritos, ¿ya vieron? Se ven unos cuadritos, un cuadrito amarillo y uno azul, donde nos está mencionando en dónde se encuentran esos músculos abductores, los que nos ayudan a abrir del centro hacia afuera, las extremidades. Y en el otro nos está diciendo los aductores, los que nos ayudan a cerrar. Y sí, aquí corresponde precisamente con estos, que son los que están en la cara interna, porque cuando nosotros estamos haciendo el esfuerzo de tener las piernas en una postura, digamos, relajada y cerrarlas, los músculos aductores son los que nos van a ayudar a jalar hacia el centro, ¿ok? Esa es la gran diferencia, ¿ok? ¿Ya te acordaste, Clau? Es aductor y abductor, ¿ok? Sí, ya, gracias.
Ya, ¿verdad? Ok, bueno, entonces los aductores, aquí tenemos dos, nos está hablando que tenemos el aductor mayor y el menor, y esos son los que jalan. Ustedes recordarán que cuando las personas van al gimnasio, no solamente se enfocan en estos músculos que quedan centrados, ¿no? Como en este caso el recto anterior o los bíceps. En realidad, también se trabajan estos. Por ahí también de repente vemos imágenes de personas ya de edad avanzada donde podrán tener unos músculos más o menos en buen estado, pero estos, los que casi no se trabajan, están muy flácidos, ¿verdad? Entonces también se tienen que trabajar. Bueno, ¿qué otro tenemos que resaltar aquí? Pues prácticamente estos son los... Ah, y la fascia, el tensor de la fascia lata. Miren, el tensor de la fascia lata se los voy a presentar aquí en este. Aquí me dicen cuando lo estén viendo en grande. Viene siendo este. Ajá. Viene siendo este. Esta fascia también, aquí, bueno, aquí nos permite ver bien el glúteo mayor, que ya no es parte del muslo, sino obviamente del glúteo. Y nos está mostrando, en este caso, en la parte delantera, el vasto externo. Acuérdense que el vasto externo queda en la parte lateral externa digamos, de donde se encuentra el recto. O sea, el que está inmediatamente a él, hacia el extremo externo, sería ese. ¿Ok? Bien, nada más es para que lo podamos ubicar. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces nos vamos a ir otra vez a los de aquí. ¿Tienen alguna pregunta de estos anteriores en relación a los muslos? No, Lupita. Ok, les digo, lo estamos ubicando aquí en el esquema para poderlos ubicar después en el cadáver, ¿ok? Bien, en el caso de los glúteos, bueno, pues el glúteo sobre el que casi siempre nosotros vamos a trabajar va a ser sobre el glúteo mayor, que es prácticamente pues este muslo, que es muy grande. Acuérdense que tenemos un glúteo menor que está muy pequeñito por aquí, que realmente ese casi ni lo mencionamos porque realmente es más interno y aunque lo trabajáramos no vamos a conseguir gran cosa. El que siempre se tiene que trabajar es este. Y de hecho sobre sobre los glúteos mayores, es sobre el que normalmente colocamos las placas de la electroestimulación, porque lo que queremos es darle forma, darle firmeza, pero también darle volumen a ese músculo, ¿ok? Entonces es sobre el que más trabajamos, ¿ok? Ese no tiene pierde, o sea, nada más existe glúteo mayor. Ah, no, también hay un glúteo medio, pero el que nosotros trabajamos es el glúteo mayor. Ahora, luego en la parte posterior, fíjense, tenemos este músculo interno, que es el semitendinoso en la parte posterior, el que queda prácticamente en la cara interna de los muslos, es el semitendinoso. Luego tenemos el bíceps femoral, y ahorita van a saber por qué es femoral. ¿A qué les suena la palabra femoral, chicas? ¿De fémur? No. Tiene que ver con sí, tiene que ver con el fémur también, pero hay otra parte del cuerpo que así se llama, femoral. ¿Pero qué es? A ver, acuérdense. ¿Qué es? Tiene que ver con la parte vascular. Ahí ya casi se los estoy diciendo. Tiene que ver con la parte vascular. A ver, ¿a qué les suena? ¿A qué les suena, chicas? La arteria Ajá. femoral.
Y vena también tenemos, chicas. También tenemos arteria, Déjenme ver si aquí sale rápido. Que de hecho son de las principales, Cuando, fíjense que la arteria femoral es la que cuando se la llegan a lastimar, principalmente los toreros, ya ven que los toreros es, cuando los llegan a cornar los toros, generalmente es en esa parte interna, ¿no? De los muslos, o en la parte media, les llegan a lesionar a veces la arteria femoral. Cuando les lesionan la arteria femoral, se desangran muy rápido. De hecho, hubo un torero, no me acuerdo cuál fue, que murió así desangrado porque no alcanzó a llegar al hospital precisamente por eso. Miren, les voy a pasar para que también lo tengan ahí a la mano. Un momentito. Creo que todo esto les va a ayudar muchísimo para entenderlo. Sí, también tenemos arteria, va para allá. Nada más para que vean lo importante, de las arterias. Finalmente, tanto las arterias como las venas son estructuras importantes para el cuerpo, ¿verdad? Pero ¿cuál de ellas dos son las más importantes? ¿Las arterias o las venas? ¿Qué llevan unas y qué llevan las otras? A ver, ¿quién se acuerda, por favor? ¿Quién se acuerda, chicas? ¿Qué lleva la arteria y qué lleva la vena? ¿No? ¿Qué lleva una arteria y qué lleva una vena? Díganme. La vena, la sangre y las arterias, los desechos. No, más bien es al revés. Pues al revés. O sea, las dos llevan sangre, ¿ok? Ajá. Nada más que una lleva la sangre buena, oxigenada y nutrida, y las otras llevan sangre sin oxígeno y desechos. Entonces esas son las venas, son las que tienen el desecho. Ajá. Las arterias son las que traen la sangre nutrida. Exacto. Ok. Exacto. Ya me olvidé. Sí, que no se les olvide. Entonces, finalmente, de las dos partes, ahí les estoy mandando las venas, para que vean que también hay vena femoral y desde luego hay arteria femoral, ¿ok? ¿Cómo sabemos cuando alguien se lesiona una vena o cuando alguien se lesiona una arteria? Hay una forma muy fácil de saberlo. No es igual que en el cadáver, ¿verdad? Que nos presentan la venita ahí toda seca y decimos, bueno, esa es una vena. Y nos presentan la arteria infiltrada de látex rojo y dice el doctor, bueno, esta es una arteria. Bueno, sí, porque ahí pues ya la llenaron de látex rojo. Pero ¿cómo sabemos en realidad? Bueno, pues porque cuando hay un corte en cualquier parte del cuerpo, si la sangre está saliendo con un chorro continuo y sin mucha fuerza, quiere decir que está lesionada una vena. Pero cuando la sangre sale con un chorro un poquito más potente y además sale intermitente, es decir, sale un chorro, se detiene, chorro, se detiene, al ritmo del latido cardíaco, eso quiere decir que está lesionada una arteria. Y ahí sí hay que echar, ahora sí que hay que apurarnos en la atención para esa persona porque una arteria lesionada puede provocar muchos problemas, ¿verdad? Desde, obviamente, pues hacer que la persona se desangre en un ratito, como ocasionar, por ejemplo, la muerte de un tejido. Alguien me decía hace poquito en una de las clases que tuvimos, no recuerdo quién me decía, que una de las cosas que le preocupaban era obstruir una arteria y que provocara una necrosis en la cara. ¿Sí se acuerdan o creo que me estoy confundiendo de grupo, perdón? Sí, creo que me estoy confundiendo de... Pero bueno, lesionar las arterias es algo mucho más grave.
Eso no quiere decir que lesionar una vena pues sea tan pasajero, pero realmente es menos peligroso. Ajá, entonces con lo que hay que tener mucho cuidado son con las arterias. Ya les pasé las dos imágenes y creo que se ve bastante bien, ¿verdad? Las venas y las arterias. Sí. Vean cómo la femoral es una arteria muy grande, es una arteria muy gruesa. También por eso, fíjense, el organismo, o sea, la naturaleza es bien sabia. Estos conductos vasculares gruesos, importantes, si se fijan, están muy en el centro del cuerpo. No van a quedar en la orilla, no van a quedar muy expuestos. Están exactamente en medio, en el centro. ¿Por qué? Porque también de esa manera están más protegidos. Y conforme se van acercando hacia la periferia, pues van siendo ramificaciones más delgadas. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿cómo hasta en eso tiene que ver la naturaleza? Protege lo más importante, ¿ok? Y en el caso de las venas, que tenemos en la segunda imagen, donde siempre nos van a poner a las venas en color azul, es la manera en que las podemos detectar, ¿verdad? Ahí estamos viendo la vena femoral, también es gruesa, sí, nada más que aquí la ventaja es que es una vena, no es una arteria. Finalmente también hay que tener cuidado con eso, porque esa sangre no es como decir, bueno, no importa que se pierda, porque es sangre desoxigenada y con desechos, no, porque es una sangre que finalmente le hace falta al cuerpo porque tiene que llegar a purificarse, ¿verdad? Al corazón, a los pulmones y volver a salir de ahí. Entonces, no es por decir, bueno, si es sangre de la vena, no importa que se pierda, no, sí importa porque va a ser una sangre que de todos modos le haga falta al organismo, ¿ok? Bien, y vean cómo se va dividiendo, cómo se van dividiendo en las imágenes que les mandé, las venas, y cómo se va ramificando y se van haciendo cada vez más delgadas, más delgadas, más delgadas, ¿ok? De la misma manera, pues igual las arterias, ¿ok? Bien. Ok, entonces eso es importante resaltarlo, ¿ok? Luego tenemos el bíceps femoral, digamos que son de los músculos en la parte posterior del muslo que quedan, que son también parte de los que van formando esta parte carnosita de la pierna. ¿Estamos de acuerdo? El bíceps, ¿ya lo ubicaron? Está aquí. El bíceps femoral. Es el que también le da forma. Yo lo tengo en otras imágenes como que es el de este lado, el externo. Déjenme ver porque igual viene mal esta imagen que les estoy mandando. Sí, es el externo, chicas. Viene mal la imagen que les estoy proyectando aquí. Bueno, viene mal la señalización. Tendría que ser este. Se lo voy a pasar, espérenme tantito. Para que lo vean bien acá. Me dicen cuando ya lo hayan recibido. A ver, díganme. ¿Entró alguien más, chicas? ¿Entró alguien más ya? Yo, Lupita, buenas noches. Gio, hola Gio, buenas noches. Buenas noches. Ok, sí, está mal este esquema, chicas. El bíceps femoral es el que está marcado más bien en la parte externa aquí. O sea, no en el interno, sino, o sea, en el centro, pero del lado externo. ¿Estamos de acuerdo? No sé por qué salió mal. No me di cuenta de eso. Ok. ¿Ya le pusieron el nombre? En este caso, este no es bíceps femoral, este sería el semitendinoso, ¿ok?
semitendinoso. Déjenme ver aquí donde pusieron semitendinoso. Semiotendinoso. Se lo están poniendo al de acá. Bueno, este sería el semitendinoso y hay un semimembranoso que se me hace que sí es este, ¿ok? Pero bueno, principalmente estos. Semitendinoso, déjenme corroborarlo aquí. Exacto. Sí, es semitendinoso, ¿eh? Este. Ok, chicas, este y este. No sé cómo viene en su esquema, en el esquema que les había mandado. ¿Sí se ven bien esos músculos? En el esquema que nos mandó se ve bien la imagen, pero no tiene nombre como tal. No, es que a propósito no les puse nombres porque se los tienen que poner ustedes. Te refieres a los que les mandé la semana pasada, ¿verdad? No, o el lunes. Sí, así. Ajá, Eso. sí, a propósito no lleva nombre para que ustedes los busquen. Ok. Bueno, ok, chicas, muy bien. Y luego, ok, bueno, prácticamente esos serían los que nos tenemos que aprender. Obviamente este es el hueco popliteo, ¿eh? He estado detectando que algunas de ustedes lo mencionan en sus prácticas como hueco popitleo. No, no es popitleo, se los voy a anotar aquí. Es hueco popliteo. Ahí está. Popliteo. No popitleo, ¿ok? Ok, bueno, luego déjenme bajar este. Ya no sé si de veras estamos bien o no aquí. Bueno, parece que sí. Sí, parece que estos sí vienen bien. Ok, bueno, entonces, parece que este es el único que viene mal. Aquí el sóleo viene siendo este, ¿eh? Déjenme, se los busco acá. Ok, bien. ¿Saben qué? Que yo vi esta imagen muy completa y la elegí, pero no me di cuenta que venía con unos errores. Espérenme. Fíjense que ese es otro de las cosas que hay que tener en cuenta cuando buscamos imágenes en internet. Ese no es el tendón calcáneo, Miss. Es el tendón de Aquiles, el sóleo es el que está en el extremo. Tensor es que dice tensor, espera. ¿Cómo te aparece a ti? Es que aquí lo tengo, pero de ladito, espérenme tantito. Sí, es el que está junto el sóleo es el que está junto al gemelo. El sóleo. Ajá, el sóleo es este, el que está junto a gemelos. Acuérdense, estos son los gemelos. Gemelo interno, gemelo externo, gemelo interno, gemelo externo. Y aquí nos lo marcan que también por la parte delantera se alcanzan a ver, sí, pero cuando nosotros los trabajamos, de hecho siempre los trabajamos en la parte posterior. Siempre los vamos a trabajar en la parte posterior porque en la parte delantera casi no los podemos trabajar precisamente por el hueso de la tibia. Ajá, por el hueso de la tibia, ¿ok? Les voy a pasar esta imagen. Aunque está de lado, porque en el otro no se alcanza a ver muy bien. Ok, y me dicen cuando ya
la tengan. ¿Ya les llegó? Sí, Miss. Ya. Es que hay unos donde el sóleo se ve más grande. Ajá, sí, exacto. Les voy a pasar esta porque sí, a veces a los gemelos le dan este otro nombre, también para que lo tengan presente y no piensen que tienen mal el dato. La verdad es que sí están bien, pero ya ven que hay unos que los manejan con un nombre diferente. Va para allá. Aquí está. Ok, entonces tenemos ahí ya. De hecho, creo que aquí en este video que vamos a ver del cadáver lo manejan precisamente a los gemelos, lo manejan como gastrocnemio. Ajá. Y por ahí lo va a decir el doctor, si no mal recuerdo, por ahí lo va a decir, también conocido como gemelos, ¿no? Ok. Entonces, gemelo interno, gemelo externo, que es como más lo conocemos. El sóleo, pues es que para mí no se alcanza a definir muy bien aquí, pero viene siendo el que está pegadito, lo más pegado a los gemelos, ¿ok? Y luego tenemos esto que es parte de la misma fascia que va recubriendo los músculos gemelos y que conforme se va juntando y se va alargando ya viene como tendón, y es el famoso tendón de Aquiles, que generalmente cuando nos prueban los reflejos es ese el que golpean, ¿verdad? Ok, eso es en la parte posterior. ¿Tienen preguntas? No, Miss. Ok. No, repite. Luego tenemos los de la parte interna. Aquí, esto nos está marcando prácticamente el hueso. Acuérdense, en la pierna tenemos tibia y peroné. La tibia es el hueso más grueso y que va por delante, y el peroné viene un poquito atrás y un poco del lado, y es un hueso más pequeñito. De ahí también los nombres, por ejemplo, aquí nos habla del tibial anterior. ¿Qué está diciendo? Pues el que está pegado a la tibia y está por delante, ¿se fijan? Así nos va a estar hablando, como nos hablaba hace rato del músculo, uno de los músculos del muslo. Bien, tenemos el peroneo lateral largo, ajá, el peroneo anterior, y estos casi son fascias y tendones. La musculatura del pie y de la mano no la vamos a ver porque o sea, la vamos a ver a grandes rasgos, porque si la queremos ver minuciosamente es un sinfín de estructuras las que tiene, tanto de músculos como de huesos, como de tendones, ajá, nervios, etcétera. Por eso, de hecho, hay especialistas dedicados solamente al pie, o incluso también los especialistas solamente dedicados a la mano. Es decir, no todos los médicos pueden conocer a la perfección el pie y la mano, solamente los que se especializan en eso, porque es un mundo de estructuras las que tenemos ahí, ¿ok? Bien, pues prácticamente eso es todo lo que tenemos aquí en lo que viene siendo pierna y muslo, y ahorita nada más les voy a mencionar la parte lateral. Aquí, esta parte lateral, que ya habíamos visto esta, ¿no? El tensor de la fascia lata también, como se conoce. Aquí nos marca perfectamente el bíceps femoral, que es el que le da prácticamente la estructura al muslo en la parte posterior, y pues prácticamente eso es todo, Aquí tenemos obviamente la rótula, y aquí nos está hablando del tendón del bíceps. Tendón del bíceps.
Bueno, ok, preguntas ya para poder entrar a ver la grabación. Díganme si tienen preguntas, chicas, por favor. No, Lupita. ¿No? Ok. Ok, bueno, entonces vamos a empezar con la parte anterior del muslo. Ok, vamos a empezar a ver esta. Ok. Vamos a ver primero la parte anterior. Entonces tengan a la mano lo que acabamos de ver ahorita también. Le voy a quitar la introducción porque el doctor dice exactamente lo mismo aquí, de la importancia de hacerlo en el cadáver y todo esto. Ok, y lo vamos a ver a partir de aquí. Me dicen si escuchan. De la cara anterior del muslo. ¿Sí se escuchó? Sí, sí se escucha. Sí, sí, se Ok, escucha. bueno, entonces ya la voy a dejar correr y la voy a poner en grande. Un momentito. Ajá, ok. Como siempre, y siguiendo el mismo proceder que en otras disecciones, lo primero será delimitar las líneas de corte. En este caso, seguimos una línea horizontal distal que siga más o menos por encima de la rótula, por encima de la articulación de la rodilla. Quiero que vean, es un muslo muy delgadito, ¿eh? Este cadáver está muy, muy flaquito. En realidad, este es su muslo. Aquí tenemos la rótula y acá está la ingle, ¿ok? Esto es un muslo muy delgadito, ¿ok? Pero ese es. Seguiría una línea longitudinal medial siguiendo precisamente ese borde medial de lo que sería el muslo, y a continuación llegaríamos a una línea o un corte proximal que, como veis, seguiría más o menos la situación del pliegue inguinal, ¿de acuerdo? Normalmente hacemos el corte un poquito más proximal de lo que sería exactamente el pliegue inguinal para precisamente tener un cierto margen, y luego también dependiendo de el tipo de cadáver que nos vayamos a encontrar. En este caso, hechas las líneas de corte, vamos a quitar. Por favor, pongan atención, chicas. Ahorita que levante la piel, fíjense en el grosor de la piel, ¿eh? Estamos hablando de piel del muslo, es decir, de piel del cuerpo, que es muy diferente a la piel del rostro. Fíjense muy bien en el grosor, por favor. Quitar las agujas que habíamos utilizado para sujetar la piel mientras hacíamos la explicación de esas líneas de corte, de tal forma que dejamos caer la piel, levantamos como siempre hacia la parte externa, y lo primero que nos vamos a encontrar es efectivamente los elementos cutáneos, como siempre, o venas superficiales o nervios cutáneos. En este caso tenemos un elemento venoso superficial que vamos a encontrar recorriendo todo el tejido graso que cubre esta piel, esta zona de la región, y que, como siempre, cuando hacemos la explicación ya hemos retirado. Es la vena safena magna, vena safena magna o safena mayor. Como veis, viene siguiendo el borde medial de la extremidad inferior y acaba drenando sobre la vena femoral, como se puede observar en este punto. Ahí veis cómo desemboca. Váyanlo checando con las imágenes que les mandé, chicas, de las venas y de las arterias. Ajá, las que les mandé aquí por el WhatsApp, para que vayan viendo exactamente a cuáles se está refiriendo el doctor, ¿ok? Acuérdense, las venas son las azules y las arterias son las rojas. Y sí, exactamente aquí estoy yo viendo la vena safena magna, que es de la que él está hablando, esa interna que viene a lo largo completamente, ¿ok? Entonces váyanlo checando así también. La vena safena mayor o safena magna sobre la vena femoral, que la tenemos señalado con la otra pinza más gruesa. Ahí lo veis. ¿De acuerdo?
Aparte de este elemento venoso superficial, vamos a encontrarnos elementos nerviosos cutáneos. En la parte anterolateral vamos a encontrar el nervio cutáneo femoral lateral. Este nervio cutáneo femoral, que como veis viene prácticamente al punto donde veremos la inserción de este músculo sartorio, es decir, muy próximo a la espina ilíaca anterosuperior, que palpamos justamente aquí debajo. Vamos a encontrar cómo este nervio, que es una de las colaterales largas del plexo lumbar, aparece ya en la superficie de esta región anterolateral del muslo y, como veis, recorre longitudinalmente, puede aparecer alguna división y aquí pues con un poco de grasa adherida para que nos sea más sencillo luego ahora manipularlo, vemos el recorrido prácticamente hasta la región de la rodilla. ¿De acuerdo? El elemento, como veis, es supraponeurótico en el sentido de que está por encima de la aponeurosis que cubre esta zona que tenemos debajo, que es la correspondiente al cuádriceps femoral. Se trata de una aponeurosis, fijaros, muy gruesa y que, como veis, tenía el elemento neural, el nervio cutáneo femoral lateral, en su parte superficial. Antes de retirar esta aponeurosis, que como todos sabéis corresponderá a la fascia lata, nombramos el último elemento cutáneo que, fijaros, vamos a tener aquí y que son las ramas cutáneas del nervio femoral. Se trata de ramas cutáneas anteriores del nervio femoral y que podemos observar pues diferentes localizaciones, diferentes trayectos, pero básicamente se extienden, como veis, por el centro de la cara anterior de la región del muslo. Como veis, acabarán todas incorporándose a este elemento nervioso que tenemos aquí y que es el nervio femoral, como veis, muy grueso y que no solo recoge estas fibras cutáneas de la cara anterior del muslo, sino que también emite fibras motoras, ramas motoras para la musculatura fundamentalmente del cuádriceps, que veremos al retirar la fascia lata, ¿de acuerdo? Y también el sartorio y en parte al pectíneo, incluso el psoas ilíaco o iliosoas que tenemos aquí debajo. Los elementos, por tanto, cutáneos prácticamente serían los mencionados: el cutáneo femoral lateral, las ramas cutáneas femorales anteriores y la vena safena magna, ¿de acuerdo? Están descritas ramas también femorales cutáneas procedentes del nervio genitofemoral que podrían ser, por su trayecto, podrían corresponder a estas de aquí, ¿de acuerdo? Que fijaros cómo se incorporan no al femoral, sino aquí más por encima de lo que es la arteria femoral, que la tenemos aquí debajo, ¿de acuerdo? Podrían ser estas ramas cutáneas correspondientes a la rama femoral del nervio genitofemoral, otra de las colaterales largas del plexo lumbar, al igual que, como hemos dicho antes, el cutáneo femoral lateral. Bueno, una vez nombrados los elementos más superficiales, retiramos la fascia lata. La fascia lata cubre toda la musculatura, como hemos dicho, del cuádriceps y llega al borde más lateral de este músculo que vemos aquí cruzar prácticamente de forma oblicua la cara anterior de este muslo y que es el músculo sartorio. Este músculo sartorio es el lugar donde termina esa fascia lata, esa aponeurosis que además envuelve al músculo sartorio, y nosotros lo que hemos hecho es retirarla para poder ver el músculo y además seccionarla de este borde posterior y lateral para poder de esta forma retiramos además los elementos cutáneos que ya no nos interesa, ya los hemos localizado
Este también lo retiramos, el cutáneo femoral lateral, y así podemos ver toda la fascia lata y cómo efectivamente la vamos despegando progresivamente de la zona medial y de toda la cara anterior del cuádriceps. Esto nos permite ver el cuádriceps, fijaros, aquí tendríamos el vasto medial, ¿de acuerdo? Aquí estaría toda esta extensión. Tendríamos además aquí también el recto femoral, fijaros, el recto femoral, aquí lo tenéis, ¿de acuerdo? Este es el único de los vientres del cuádriceps, el recto femoral, que terminará justo en la cintura pelviana, concretamente en la espina ilíaca antero-inferior, ¿de acuerdo? Justamente si retiramos el recto femoral, vemos todo el tendón y a los lados vientre muscular y ahí también del vasto intermedio. Fijaros la separación con el vasto medial en esta zona, ¿de acuerdo? Mientras que por el otro lado, si lo retiramos, observamos el vasto lateral. Fijaros el vasto lateral, toda esta zona, y por aquí, fijaros la punta de la pinza y cómo lo podemos también separar. Ahí veis el vasto lateral del cuádriceps femoral, ¿de acuerdo? Como hemos dicho, la fascia lata que cubre a todo este cuádriceps termina insertándose en el propio músculo sartorio. El músculo sartorio que, como veis, desde la espina ilíaca antero superior se va a dirigir al maleolo medial de la tibia, donde junto con el grácil, que también lo podemos ver además aquí, y el semitendinoso que veremos cuando disequemos la cara posterior del muslo, formarán la llamada pata de ganso superficial, ¿de acuerdo? El músculo sartorio, ¿de acuerdo? Ahí lo veis en su extensión. Vamos a retirarlo un poquito también hacia afuera. Aquí tenemos alguna fibra todavía cutánea que hemos dejado del femoral. La vamos a dejar fuera de plano. Y esto nos permitirá observar cómo al lado de lo que será el recto femoral, está aquí, tenemos aquí este pequeño vientre muscular. Realmente es la terminación de unos vientres musculares, concretamente el ilíaco y el psoas mayor, que terminan de forma conjunta en lo que se denomina el iliosoas o psoas ilíaco. Fijaros cómo el músculo va a seguir el trayecto del dedo, que, como veis, siguiendo mirar el trayecto, llegaríamos hasta el trocánter menor del fémur, que es donde termina el músculo iliosoas o psoas ilíaco. ¿Lo veis? Inervado también por fibras del propio femoral, en esta parte al menos más distal y conjunta, tanto del psoas mayor como del ilíaco. Como hemos dicho, aquí estaría el nervio femoral con todas estas ramas cutáneas, ¿de acuerdo? Fijaros, estas son las ramas cutáneas de la rama femoral del génito femoral, pero mirad las del nervio femoral. Ahí lo tenéis, como además de estas ramas cutáneas emite ramas motoras para el propio sartorio y para los vientres del cuádriceps, ¿de acuerdo? Ahí lo tenéis. Llama la atención que observemos aquí también cómo, procedente de el paquete vascular femoral, aquí tengo cogida la arteria y aquí debajo veis va la vena, la veis en color más oscuro, ahí debajo, justo acompañándolos aparece también unas ramas nerviosas que, como veis, se incorporan al propio nervio femoral. Hablamos del nervio safeno, que fijaros cómo procede del interior de este túnel. Fijaros cómo meto la pinza, es el túnel que conocemos como conducto de Hunter o vasto aproximador o vasto aductor, como veis. También está al ladito otra rama que podría confundirse
con el propio nervio safeno, pero que normalmente procede del vasto medial, ¿de acuerdo? Pero la que viene claramente del interior del conducto es el nervio safeno, ¿de acuerdo? Junto con la propia arteria femoral y, como hemos dicho antes, la vena aquí, ahí la vena femoral, ¿de acuerdo? Arteria y vena, junto con el nervio safeno, aparecen del interior del conducto de Hunter o conducto vasto aproximador. Justamente el conducto está cubierto por esta estructura fibrosa, la membrana vastoaductora, ¿de acuerdo? Que es uno de los límites de este conducto de Hunter o vastoaductor, junto con el propio, fijaros aquí, vasto medial y este otro elemento que tenemos aquí debajo, que será el aductor largo. Si nos desplazamos más distalmente, aparecerá el aductor mayor, también como límites en ese conducto de Hunter. La membrana vastoaductora, uno de estos límites del conducto de Hunter, fijaros que va a estar atravesada por estos dos elementos, un elemento neural, que lo tengo aquí cogido, que es el nervio safeno que hemos visto antes salir por el interior de la como veis, del conducto. Ahí lo tenéis, fijaros, es el nervio safeno, y un elemento vascular, que lo vemos aquí, arterial, que es la arteria descendente de la rodilla o anastomótica magna de los clásicos, que sale de la propia arteria femoral, atraviesa, como veis, la membrana vastoaductora y se dirigirá a la zona de la rodilla. ¿De acuerdo? Son dos elementos que atraviesan la membrana vastoaductora y que hemos visto señalados. ¿De acuerdo? Siguiendo hacia la parte más medial ahora de esta cara anterior del muslo y volviendo a la zona proximal, fijaros cómo debajo de los vasos de la arteria femoral y de la vena femoral aparece un músculo, aquí lo tenéis, aquí lo voy a intentar pinzar, es un músculo que, como veis, en parte está cubierto por los vasos femorales. Para verlo más los tengo que retirar un poco. Es el músculo pectíneo. Como veis, el músculo pectíneo va a arrancar desde la zona del pecten, de ahí su nombre, y se dirige a la línea áspera del fémur. Es un músculo que tiene una doble inervación, recibe fibras tanto del femoral como del obturador y, por tanto, lo tenemos en esta situación con esa doble inervación. Al lado del pectíneo. ¿Cómo vamos, chicas? ¿Preguntas? ¿Cómo vamos? Ustedes se darán cuenta que hay varios músculos que está mencionando el doctor que nosotros no mencionamos porque o son muy internos o están en la cara interna muy pequeñitos por dentro también. Se están fijando en eso, ¿verdad? Así es. ¿Sí? Ok. También, digo, independientemente también del video, también pueden estar checando los mismos esquemas que les mandé. Conforme los va mencionando el doctor, también los pueden ir, cotejando también con los esquemas, ¿ok? Para que los vayan ubicando ahí, ¿ok? Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Vamos a encontrarnos con el músculo aductor largo, aproximador largo, ¿de acuerdo? Lo desinsertamos de su inserción en la zona del pubis para poder levantarlo, retirarlo y observar justo debajo del mismo la presencia de la rama superficial del nervio obturador,
vasos también, como veis aquí, ahí la arteria y las venitas, vasos obturatrices, ramas de los vasos obturatrices, y otro músculo en el fondo que será el aductor corto. Como veis, entre el aductor largo y el aductor corto se encuentran elementos tanto vasculares obturatrices como neurales, concretamente la rama superficial o anterior del nervio obturador, que quedaría entre el músculo aproximador o aductor largo y el músculo aproximador o aductor corto, que también vamos a desinsertar igualmente de su inserción en la zona del pubis. Levantamos y efectivamente... Vean cómo está hablando de los aductores, ¿verdad? ¿Cuáles dijimos que eran los aductores, chicas? Los que hacían ¿qué? A ver, acuérdense. Los aductores. Apertura. Los aductores. No, aductores con D. Aquí, como lo están leyendo aquí. Aductores. ¿Dónde están? ¿Qué parte está él mencionando aquí? ¿Cara interna o externa? Cara interna. Interna. ¿Cuáles son los que nos ayudan a hacer ese movimiento? Los aductores. Entonces, Nos ayudan a abrir. no, los que nos ayudan a abrir son los que tenemos afuera, hacer el esfuerzo hacia afuera. Vean la imagen que les mandé. Ahí donde dice abductores, o sea, abductores, marca los cuadritos afuera, entre la cadera y la parte alta del muslo. Y los aductores, que es este que él está mencionando aquí. Ah, cierto, cierto. Están internos. El cuadrito que marca ahí en la imagen es un cuadrito rojo y lo está marcando en la cara interna. ¿Ok? Sí. Oh, bien. Ok, continuamos. Ahora lo que vemos es la rama profunda, miradla aquí, del nervio obturador, ahí la tenéis, también se aprecia los vasos, ramitas de los vasos obturatrices, ahí lo vemos un poquito mejor, en color rojo, la arteria rellena de látex, y como en el fondo vemos el músculo aproximador o aductor mayor. Lo estoy señalando con la pinza. ¿De acuerdo? Ahí marco el límite con la otra pinza y en este caso veis la parte más proximal y que se dirige hacia la zona del pubis y de la tuberosidad y la rama isquiática del pubis y la rama del isquion, incluso llegando a la tuberosidad isquiática. Ahí tenemos el aductor mayor, ¿de acuerdo? Y la rama profunda o posterior del nervio obturador. Otro músculo que estamos todo el rato observando de este sistema neuromuscular del nervio obturador será el músculo grácil, que al igual que el músculo sartorio van a dirigirse hacia la zona del maleolo medial de la tibia y formar aparte su tendón distal de esa pata de ganso superficial. ¿De acuerdo? Finalmente tenemos en profundidad, retiramos un poco el músculo pectíneo, separamos la zona donde termina el aductor mayor y vemos ahora aquí, sujeto por la pinza, el músculo obturador externo, que como veis, pues se encuentra muy en profundidad y va a taponar, a ocluir desde fuera el agujero obturador. Si ahora nos centramos en los vasos y nervios obturadores, fijaros cómo efectivamente las ramas superficiales y aquí la rama profunda se van a dirigir aquí a una zona, miradla que la cojo ahora, donde el nervio y los vasos atravesarán
el músculo obturador, es el canal o conducto subpubiano y que permite a los vasos y nervios obturadores atravesar desde el interior de la pelvis al exterior para poder llegar a esta región más anteromedial del muslo. ¿De acuerdo? Bueno, pues prácticamente recordar las estructuras, esto es todos los elementos anatómicos correspondientes a la región anterior del muslo. ¿De acuerdo? Colocamos de nuevo los músculos aductores, el pectíneo y las ramas cutáneas del femoral, las ramas cutáneas del cutáneo femoral lateral, la fascia lata, y aunque no corresponde a esta región desde el punto de vista de la inervación, fijaros cómo por acabar en esta región, digamos, correspondiente a la zona que cubre el trocánter mayor, tenemos un músculo que estaría situado en esta zona, fijaros, también procede desde la misma región que el sartorio, la espina ilíaca anterosuperior, ahí lo tenéis, y prácticamente aquí termina, se continúa con la propia fascia lata, con un engrosamiento que conocemos como cintilla iliotibial, que viene hasta la zona lateral de la rodilla. ¿De acuerdo? Este sería el músculo denominado tensor de la fascia lata. ¿De acuerdo? Está inervado por el nervio glúteo superior y por tanto no corresponde funcionalmente a los sistemas ni del femoral ni del obturador, pero como veis se observa al hacer la disección de la cara anterior del muslo. ¿De acuerdo? Y con esto pues ya sí finalizamos la explicación de la disección de la cara anterior del muslo. Ok. ¿Preguntas? ¿Cómo lo vieron? Chicas, ¿me escuchan? Bien, sí, sí, Lupita. Lo vimos muy, bueno, al menos yo lo vi bien, pero muy difícil distinguir uno del otro ya. Por eso, cuando está en- ajá, por eso es que sí, exactamente, por eso es que vimos primero los esquemas y todo para que pudieran entender esta parte, si no les iba a costar muchísimo trabajo. ¿Cómo ven? ¿Quieren que lo repita? Chicas, ¿quién más tiene preguntas? Todo bien, Lupita. Ok. ¿De veras sí se comprendió o no? Porque siento como que no. Por eso lo vimos antes. Sí es más difícil lo que pasa es que en el rostro es más fácil identificar las estructuras y en el vientre también, incluso por los órganos, se diferencian muy bien entre músculos y los órganos y todo. Aquí como todo es alargado es un poquito más diferente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Sí, Lupita. Ok, entonces espérenme tantito. ¿Cuáles son los que les costó trabajo identificar en su esquema?
¿Cuáles son los que les costó trabajo identificar? Chicas, de los esquemas. Gio. Yo creo que los que no hemos visto, Lupita, los que están más profundos. Exacto, esos no importa, no, esos no es necesario que se los aprendan. Pero, por ejemplo, el recto, el sartorio, los bastos, ¿esos sí los identificaron o no? Sí, eso fueron fáciles, Miss. ¿Verdad? Sí, Ok, o como ¿y en los cuanto a su esquema, los ubicaron bien en cuanto a su esquema? Sí, Lupita. Es que siento que en el esquema es más fácil, porque como viene señalado y así, ya Sí, es juzgarlo más mejor. fácil. Ajá, lo que pasa es que, exacto, lo que pasa es que aquí los colores, ¿no? O sea, el color se ve muy parejo en todos. Lo importante es que el doctor los va levantando para que veamos exactamente de dónde a dónde van. Y también la parte de la grasa, ¿no? Que como quiera está impregnado de grasa a varias estructuras. ¿Estás de acuerdo? Sí, Lupita. Ok, ¿alguna otra duda o pregunta? Sí, yo sabía que les iba a costar trabajo, ¿eh? Por eso a propósito empecé con los esquemas. Además, teniendo en cuenta que las que los habían visto ya, tiene mucho que no los ven y las otras ni siquiera los habían visto, ¿ok? Bien, nos vamos entonces al de la parte posterior, ¿sí? Tengan a la mano igual los esquemas que ya teníamos, ¿verdad? Los que acabamos de ver, por eso se los di, por eso estuvimos hablando de ellos. Y vamos a ver ahora los de la parte posterior. Yo considero que la parte posterior está un poquito más fácil, ¿eh? De todos modos, aunque esté corriendo en la grabación, si tienen alguna duda o algo, avísenme, detengo la grabación y en ese momento lo comentamos, ¿ok? Bien, entonces, ¿listas para ver la otra parte? La parte posterior. Sí. Ok, bueno, entonces vamos a empezar. Déjenme igual adelantarla un poquito. Sí, porque el doctor hace la presentación, digo, obviamente son videos muy profesionales y hace la Hola, presentación. mi nombre es Alfonso Valverde. Soy doctor en Medicina y Cirugía y profesor titular de universidad del Departamento de Anatomía y Embriología. Ok, aquí está. Lo primero que vamos a hacer va a ser definir las líneas de corte en la región de la piel, en la piel de la región que nos ocupa. Esta es la parte posterior. Esto es hueco popliteo, ¿verdad? La cara posterior de la rodilla. Esto es la parte del pliegue glúteo, ¿verdad? Y este es el glúteo, ¿ok? Nada más para que se ubiquen. Ok, entonces vamos a ver. En este caso concreto, de la región posterior del muslo, vamos a tener dos líneas transversales. Una de ellas, la línea transversal o el corte proximal, en teoría lo haremos más o menos a la altura del pliegue glúteo, necesariamente no siguiendo el mismo borde del pliegue glúteo, sino más o menos por debajo justo de ese pliegue glúteo, siguiendo una línea totalmente transversal u horizontal. La otra línea horizontal la vamos a realizar a nivel distal, teóricamente justo por el centro de la región posterior de la rodilla, de la zona correspondiente a la región poplitea. Así es. Finalmente, ¿Por qué dice distal? ¿Por qué dice aquí zona distal, chicas? Porque está más alejado del centro del cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todas estas zonas son más proximales y todas estas de acá son más distales. ¿Ok? Bien. finalmente uniremos ambas secciones, ambos cortes transversales mediante una línea vertical longitudinal que una la zona más medial de ambas líneas transversales, de tal forma que iremos retirando la piel poco a poco hasta dejarla unida por el borde lateral de la región
exponiendo el plano más superficial. Para una correcta explicación y para mostrar en su totalidad los elementos anatómicos de esta región, aprovecharemos que ya tenemos disecadas las regiones adyacentes y retiraremos la piel tanto de la región glútea como de la región posterior de la pierna. De esta forma quedará expuesto en su totalidad los elementos de la región posterior del muslo. Fundamentalmente, al retirar la piel, encontraremos los elementos más superficiales, que como es norma, o serán elementos venosos superficiales o serán nervios cutáneos. En este caso vamos a encontrar un elemento neural, un nervio cutáneo, justamente recorriendo el centro de esta región posterior del muslo. Concretamente va a ser el denominado nervio cutáneo femoral posterior. Aquí lo voy a individualizar con la ayuda de las pinzas y, como podéis observar, recorre el centro de toda esta región, se pierde prácticamente en la región posterior de la pierna y lo vemos aparecer, fijaros, justo por debajo del borde inferior del músculo glúteo mayor, que vemos gracias a que hemos retirado la piel de la región glútea. Aprovechamos además, antes de retirar el glúteo mayor, para ver en su totalidad el recorrido de este nervio cutáneo femoral posterior, clásico ciático menor de algunos autores, para observar que hay unas pequeñas fibras también cutáneas, justo procedentes también del borde inferior del glúteo mayor, que voy a retirar y voy a dejar colocadas a un lado para que cuando retiremos el músculo glúteo mayor no nos las llevemos detrás. Esas fibras cutáneas son los denominados nervios, ramas de los nervios clúneos, concretamente de los clúneos inferiores. Y luego veremos cómo efectivamente se incorporan al propio nervio cutáneo femoral posterior. Para ello, aprovechando, repito, que en disecciones anteriores hemos desinsertado el glúteo mayor, vamos a proceder a retirarlo para, de esta forma, como podemos apreciar, ver en su totalidad el recorrido del nervio cutáneo femoral posterior. Ahora, efectivamente, podemos ver cómo se dirige ya dentro de la región pelvitrocanteria, en la región glútea, hacia el orificio infrapiriforme, pero esto ya corresponde a otra región. Pero podemos comprobar cómo los nervios clúneos inferiores que hemos retirado de la superficie del glúteo mayor, en efecto, se incorporan al tronco principal del nervio cutáneo femoral. Miren, chicas, este que está ahorita sosteniendo es nervio femoral, femoral. No es arteria ni es vena. Ahorita, mientras estaban viendo el video anterior, les pasé la última imagen y les puse inervación de muslo y pierna anterior y posterior. Ahí vienen los nervios, efectivamente. Ajá. El nervio, el que él está ahorita mencionando es el femoral. Y bueno, aunque viene en inglés la imagen que les mandé, pero creo que sí se entiende, ¿verdad? Lupita, una pregunta. ¿Ese Sí. nervio es igual al nervio ciático o no? No, de hecho, también por Como eso el que detuve la conocemos grabación, porque quiero que después vean, no es igual. Es bien importante que se fijen cuál es el nervio ciático, ese que le causa tanto dolor a la gente. Si se fijan, él retiró el glúteo mayor, ¿verdad? Aquí lo movió, que quedaba aquí encima, ¿verdad? Aquí estamos viendo el menor o medio, no sé si es, creo que es el menor. Pero bueno, la gente, ¿a dónde menciona la gente que le duele cuando tiene problema con el nervio ciático?
¿A qué En medio del altura? glúteo, pero hacia la pierna también. Ah, exacto, pero en dónde inicia generalmente el dolor? Completamente como metido en el glúteo, ¿verdad? Bueno, Sí. quiero que pongan mucha atención porque se van a sorprender de ver cuál es el nervio, sí, el nervio ciático, ¿ok? Ahorita solamente está hablando del femoral, ¿ok? Del nervio femoral. Pero cuando vean el ciático se van a sorprender, ¿ok? Bien, ¿alguna otra pregunta antes de poner la grabación? No, Lupita. Creo que sí está más fácil de entender ¿verdad? Visualmente. Sí. Ok, bueno, entonces vamos a continuar. Posterior, ¿de acuerdo? Encargado de recoger toda la información cutánea de esta región posterior del muslo. Una vez identificado el elemento cutáneo nervioso, nuestro nervio cutáneo femoral posterior, vamos a retirarlo, no hará falta seccionarlo, lo vamos a retirar hacia la zona lateral, donde no nos moleste, para ver el resto de elementos de la región posterior del muslo. Los elementos musculares se conocen de forma genérica como musculatura isquiotibial. Esta musculatura recibe este nombre porque efectivamente algunos de los músculos que nos ocupan, fijaros, van a llegar hacia la zona de la tibia, procedentes en su parte proximal de una estructura, un accidente óseo anatómico que conocemos como tuberosidad isquiática, de tal manera que la musculatura, aunque como vamos a ver no todos van de la tibia a la tuberosidad isquiática, recibe de forma general el nombre de musculatura isquio, de tuberosidad isquiática tibial, porque van hacia la zona de la tibia, algunos de ellos. Toda esta musculatura isquiotibial. ¿Sí se acuerdan qué significa o por qué viene esa palabra o ese prefijo de isquio, verdad, chicas? Por los isquiones. ¿Cuáles son los isquiones? ¿Quién se acuerda? Digo, porque la parte tibial sí la entendemos muy bien, pero quiero ver si nos queda claro qué significa isquio o por qué viene ese prefijo de isquio. ¿Cuáles son los isquiones, chicas? Están en los huesos. Bueno, los huesos como de la cadera. Ajá, exacto. Exactamente, pero ¿cuáles? ¿De arriba, de abajo, de los lados de adentro, de los lados de afuera? ¿Cuáles exactamente, Marisol? ¿O alguien más que le pueda ayudar a su compañera? Según recuerdo son los de abajo, ¿no? Como donde nos apoyamos cuando nos sentamos. Exactamente, los isquiones, exacto, son los que con los que nos apoyamos cerca de la pubis. cuando nos, digamos que quedan a los lados. Les estoy mandando la imagen ahorita para que no haya dudas. Ahí están muy bien definidos en color verde, ¿ya los vieron? Esos son los isquiones. Entonces, cuando él se refiere a que esos músculos son parte de las estructuras isquiotibiales, es que van desde aquí, prácticamente, ¿verdad? Desde los isquiones hasta la tibia, como él mencionó, ¿ok? ¿Sí, chicas? Sí les llegó, ¿verdad? La imagen de los isquiones en color verde, ok. Sí. Muy bien, perfecto, ok, vamos a continuar. Vamos a organizarla en dos columnas longitudinales, una columna medial y una columna lateral. ¿De acuerdo? En la columna medial encontraremos fundamentalmente dos músculos. Por un lado está el músculo semitendinoso, fijaros, procede en su origen proximal desde la tuberosidad isquiática y luego se va a dirigir por medio de un tendón distal largo, estrecho y cilíndrico. El tendón se pierde, como veis, en la zona anteromedial
del cóndilo de la tibia, donde se reunirá con los tendones del músculo grácil o recto interno, que se llamaba también clásicamente, y el sartorio, para formar lo que conocemos como pata de ganso superficial. Fíjense, esto ya es un tendón. Quiere decir que la fascia que viene recubriendo a este músculo, esas fibras, aquí se va juntando, y aquí ya deja de ser músculo y se convierte en tendón. O sea, todo ese recubrimiento se convierte en tendón. Que si lo estuviéramos viendo en un esquema, pues obviamente esta parte la veríamos en rojito y esta parte ya la estaríamos viendo en blanco nacarado. ¿Ok, chicas? Nada más para que quede claro por qué se convierte en tendón. Bien. Justo debajo del músculo semitendinoso, lo retiramos, observamos, como veis, este otro músculo, el semimembranoso, que también procede de un tendón conjunto y común que se origina en la tuberosidad isquiática y que recorre de nuevo la zona medial de nuestra región posterior del muslo para también terminar sobre la zona de la región medial de la tibia. En este caso, formará este tendón distal del músculo semimembranoso, formarán un tendón en el que los libros describen hasta 3 expansiones, una expansión que vendría a cubrir la cara posterior de la región de la rodilla, sería lo que conocemos como ligamento popliteo oblicuo, una expansión que vendría recta, directa, y otra porción que se dirigiría hacia la parte anteromedial y que en conjunto forman el llamado, la llamada pata de ganso profunda, formada, como vemos, por tanto, por un único músculo, el músculo semimembranoso, con estas 3 expansiones de su tendón de inserción distal. Por tanto, la columna medial quedaría definida por el músculo semitendinoso en superficie y el músculo semimembranoso en profundidad. Miren, ese es el problema con los esquemas, que aquí nos marcan solamente 2 músculos en los esquemas, y estos 2 como si fuera uno. Por eso es que también a veces le ponen un nombre, a veces le ponen el otro, ¿se fijan? Esa es la situación con los esquemas, que luego no permiten ver bien. Si se fijan, cuando él tocó estos músculos, parecía que era uno solo. Cuando lo sujeta y lo separa es cuando nos estamos dando cuenta que son 2, ¿verdad? Entonces, por eso es que sí, definitivamente en el cadáver se ve mucho mejor. Ok. Semimembranoso, semitendinoso. La parte lateral de esta región posterior del muslo la ocupa un único músculo, pero que tiene 2 cabezas, el denominado músculo bíceps femoral. El bíceps femoral, como veis, al despegarlo y llevarlo más lateralmente, pues tiene una porción larga, que es esta que tengo con la pinza y delimitada inferiormente por mi dedo, y una porción corta que, como veis, fijaros, se dirige hacia el fémur, la diáfisis femoral, que está situada por debajo. Aquí la tengo, la porción corta sujeta por la pinza, la porción larga aquí delimitada por el dedo. Vamos a ver lo mismo, pero llevando el músculo a la parte medial y efectivamente fijaros cómo aparece ahora aquí la porción corta, claramente diferenciada de la porción larga. Ahora se les llama cabeza, cabeza larga, cabeza corta del bíceps femoral.
Cambia obviamente la inserción proximal de ambas cabezas, pero luego, como podéis comprobar, se unen y con una única inserción se dirigen hacia la cabeza del peroné, que más o menos se situará palpando por aquí, en esta zona de aquí. ¿De acuerdo? Justo además, fijaros, el nervio peroneo común, que como todos sabemos rodea esa cabeza del peroné, que básicamente tenemos por aquí, como lo está rodeando, y ya terminará la inserción del peroneo largo. Por tanto, el músculo bíceps femoral con su cabeza larga y su cabeza corta. ¿De acuerdo? Si observamos, hemos conservado algunas de los pedículos vasculares que se dirigen, pues en este caso, a la cabeza larga del bíceps femoral a través de ramas perforantes procedentes, como todos sabéis, de la arteria femoral profunda en la cara anterior y que después de atravesar el plano correspondiente al aductor mayor llegan a la zona posterior del muslo para irrigar la musculatura isquiotibial. Del mismo modo, el elemento principal no muscular que encontramos en la cara posterior de esta región del muslo es el nervio ciático, el gran nervio ciático, enorme como veis, y que, aunque las hemos ido seccionando, envía ramas motoras a todos estos músculos que acabamos de nombrar. ¿Ya vieron cuál es, chicas? ¿Ya vieron el grosor? Sí. O sea, es casi del grueso de un músculo. O sea, es impresionante. Por eso es que duele tanto también. Ok, voy a dejar que corra para que vean de dónde a dónde va, ¿ok? Semimembranoso, al semitendinoso y a ambas porciones del bíceps femoral. Nervio ciático que, como veis, en la parte más distal de la región, justamente donde se separan las columnas medial y lateral de esta musculatura isquiotibial y por tanto se abre un espacio que conocemos como fosa poplitea, ya en la cara posterior de la rodilla, vemos cómo efectivamente los límites de esa fosa, marcados en la zona superolateral por el borde del bíceps femoral y en la zona superomedial por el propio semimembranoso, como veis, en ese punto es donde se produce la división, fijaros, del nervio ciático en el nervio peroneo común, que es el que sigue, como veis, el borde del bíceps femoral, y luego ya os decíamos que llega a la zona de la cabeza del peroné para dirigirse al compartimento anterolateral de la pierna, mientras que por el centro, justamente, fijaros, si yo aproximo los bordes de los límites superiores de la fosa poplitea, aparece en el centro la división tibial de este nervio ciático. Efectivamente, ahí lo veis, como el nervio ciático se divide en dos, el nervio tibial y el nervio peroneo común. El nervio tibial va por el centro, peroneo común por el borde superolateral. Si lo seguimos, veis cómo el nervio ciático pasa por debajo de la musculatura isquiotibial, que le cruza para dirigirse, como hemos dicho antes, a la tuberosidad isquiática, y el propio nervio ciático se introducirá en la zona de la región glútea, entre la musculatura pelvitrocantérea, y al igual que pasaba con el cutáneo femoral posterior, se dirige a la zona del espacio infrapiriforme, por debajo de este. Por eso es que pensabas que el cutáneo era el ciático, Clau. ¿Te fijas? Pero sí, o sea, sí inician aquí, pero este es un súper nervio, o sea, muy, muy grueso. Ok, chicas, ¿vamos bien? Ya casi terminamos. Ya que cruza toda la pierna, por eso lo pensé. Cruza toda, sí, por eso es que la gente le irradia hasta abajo, ¿verdad? Y fíjense que yo no sabía que se dividía en dos a la altura de hueco popliteo o fosa poplitea, como le dice el doctor.
Yo pensaba que era algo muy diferente. Les digo que de veras verlo aquí es otra cosa, ¿eh? Ok, vamos a continuar para no tardarnos. Este músculo de aquí, que es el piriforme o piramidal y que corresponde ya a otra disección. ¿De acuerdo? Nervio ciático. Muchos atlas no van a mencionar al nervio ciático como el nervio encargado de la inervación motora de esta musculatura isquiotibial y pues aparecerá que el semimembranoso, el semitendinoso están inervados por ramas motoras procedentes del nervio tibial o en el caso del bíceps femoral por ramas procedentes del peroneo común. Esto es porque efectivamente, aunque como podéis también comprobar esos atlas, al nervio se le llama nervio ciático en esta parte donde aún no se ha producido la división en estos dos nervios tibial y peroneo común. Desde el punto de vista de la inervación motora, muchos atlas en sus cuadros pues indican que si la rama motora en cuestión viene de esta zona, que claramente se ve que luego será parte de la división tibial, pues le llamarán nervio tibial. Y si la rama motora viene de esta zona de aquí del nervio ciático, que ya se ve claramente que producirá o se convertirá en la división del peroneo común, el nervio peroneo común, pues le llaman o dicen que la inervación en vez del ciático será del peroneo común, a pesar de que todavía no se haya producido la división real del nervio ciático en esos dos nervios terminales. ¿De acuerdo? Para evitar confusión, lo dejamos claro. Nosotros, desde el punto de vista de la inervación, incluimos en esta región de la cara posterior del muslo y por tanto dentro de la musculatura denominada isquiotibial una parte del músculo que sirve precisamente como elemento, digamos, de división o de separación entre lo que sería el compartimento anterior del muslo y el compartimento posterior. Me estoy refiriendo al músculo aductor mayor. Aquí lo podéis ver, músculo aductor mayor. Aquí lo tenéis, todo este elemento que estoy ahora repasando con el dedo y que ocupa, como veis, un plano amplio, ancho, que impide llegar a la parte anterior del muslo desde la cara posterior. Sirve de límite o plano más profundo tanto para la cara posterior como cuando demos la vuelta a la cara anterior. Pero una parte de este amplio músculo va a incorporarse al estudio de la musculatura isquiotibial porque la inervación procederá de ramas motoras del propio nervio ciático que acabamos de ver. Concretamente me estoy refiriendo, como veis, a esta zona, a esta región del músculo aductor mayor, que es la región que nosotros llamamos o porción recta, porción tendinosa, porque aquí, como veis, queda ya solo visible la zona tendinosa de esta, porque se quedaría por encima del epicóndilo medial del fémur, justamente aquí, que repito, en muchos libros aparecerán como ramas del tibial. Aquí podéis ver además, fijaros cómo efectivamente lo que os decíamos, cómo aparece un montón de ramitas procedentes de, como veis, toda la fosa poplitea o cara posterior ya de la rodilla. Ajá. Okay. Y estas serían las estructuras más importantes anatómicas en la región posterior del muslo. ¿Vieron también qué diferentes se ven los músculos que están en el muslo, o sea, los músculos alargados, a comparación del glúteo? ¿Qué diferente se ve el glúteo? O sea, ¿qué diferente es ese músculo? Vean. Sí, se ve diferente. Muy diferente. Sí, el color es muy diferente. Muy diferente a los otros. Ok, bien, pues ya con esto estamos terminando la clase de hoy. Chicas, díganme si tienen preguntas. Obviamente nos falta ver la parte de la pierna, que eso es más rápido. Pero primero díganme si tienen preguntas de esto, por favor. ¿Qué les pareció esta? Gracias por los aplausos.
Yo sé que es más difícil, les digo, y por eso, gracias. Por eso es que a propósito, quise primero ver con ustedes los esquemas, ¿ok? Para que se les facilitara más esto. Ahora, la ventaja, pues, es que se queda el video, ¿verdad? Lo pueden repasar las veces que sean necesarias, por si les quedan algunas otras dudas. ¿Tienen preguntas, chicas, antes de que terminemos la clase? Yo no, Lupita, todo bien. La única Gracias. cosa que quería mencionar yo era que el nervio ciático siempre el dolor es por la parte trasera, desde el glúteo hacia toda la pierna, y se siente como picazón, ardor, y a diferencia del nervio femoral, el dolor siempre va hacia la parte delantera del cuádriceps, porque yo sufro mucho del nervio femoral y el dolor es la parte de adelante. Es como también como, es parecido el dolor casi como una quemazón, como tuviera chile por dentro. Como de ardor, sí. Y en el caso del ciático, el grande, a veces el dolor también se siente como de chicotazo, ¿eh? O sea, aparte de dolor, se siente como un chicotazo. Y la verdad es que ya viéndolo, digo, se entiende por qué es también tan fuerte, ¿no? O sea, es un nervio muy grande. Yo creo que es el más grande de toda la estructura anatómica humana, ¿eh? O sea, casi sin temor a equivocarme, es el nervio más grande y más grueso de todo el cuerpo humano. Entonces, por eso es que cuando duele, vaya que sí es un dolor muy fuerte. Pero sí, gracias también por tus observaciones. ¿Alguien más, chicas? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Hola, ¿se desmayaron las Todo bien, demás? ¿Qué Lupita. les pasó? Todo Ok. bien, Lupita. Marisol, bien. Giovanna sí está también bien. Sí, Clau, Sí, todo. sí, todo bien. Cire, déjenme parar la grabación. Lupita, gracias.